Vamos a ver en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Los soldados de aquellos tiempos, ¿para qué se ponían la armadura? Para ir a la guerra. Los soldados del Antiguo Testamento iban a la guerra a pelear contra hombres. Nosotros vamos a la guerra, pero no peleamos contra hombres. Peleamos contra Satanás y los demonios. Lo que nos dice aquí en el versículo 12. Al final del 11 dice que debemos ponernos la armadura para estar firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás quiere derribarnos. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero vean ustedes en qué contexto está diciendo esto el apóstol. En los versículos anteriores hablaba de que la mujer debe someterse al marido, el marido debe amar a la esposa, los padres deben disciplinar a sus hijos como Dios manda, pero para hacer eso vamos a necesitar, no cabe duda, fortalecernos en el Señor. ¿Y saben a quién ataca más Satanás? A los que más se fortalecen en el Señor. O sea, a los que confían en sí mismos, el diablo ni en cuenta los toma. A los que Satanás ataca son a todos aquellos que se fortalecen en el Señor y que quieren obedecerle, que quieren hacer su voluntad. Entre más que es nuestro deseo hacer la voluntad de Dios, más Satanás se opone y la carne que mora en nosotros. Entonces debemos ponernos la armadura para ir a la guerra y para poder enfrentar al enemigo. Pero vean una cosa, si les dice aquí al final del 11 acerca de las acechanzas del diablo, ¿se los dice para espantarlos? No, no es por eso, es para animarlos. El apóstol Pablo quiere animar a los efesios en la lucha. Además, otra cosa, es una lucha en la cual si hacemos lo correcto, venceremos. No nos quepa duda. Si somos obedientes, las cosas terminarán bien. Pero, si no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cómo podemos esperar estar firmes en el día malo? ¿Cómo podremos estar firmes ante las acechanzas del diablo? Si nos ponemos la armadura y si somos obedientes, venceremos. La victoria es segura. Por eso dice, estad firmes. Si lo hacemos, estaremos firmes. Y el enemigo, aunque es poderoso, no podrá vencernos. Satanás es muy astuto y lo demuestra a través de sus acechanzas. Pero por muy astuto que sea, si nos protegemos en Cristo y en su gracia, no puede contra nosotros, no puede.
Nuestra lucha contra el enemigo no puede terminar en empate, no puede ser. Nosotros no creemos en el dualismo, una fuerza negativa igualmente de poderosa como que se opone a una fuerza positiva. El diablo no puede contra Dios. William Hendrickson escribió un libro que es un comentario sobre Apocalipsis que se llama Más que vencedores. Los creyentes no solo somos vencedores, somos más que vencedores. Pero ¿por qué se llama Más que vencedores ese libro? Porque en medio de todos los conflictos que hay en ese libro de Apocalipsis, ¿quiénes son los que quiénes son los que terminan venciendo? Pues son los cristianos. Este mundo va a terminar como Cristo dice que va a terminar, y los creyentes a su lado. Venceremos porque Él vence. Pero está escrito que Satanás zarandeó a muchos cristianos, a muchos creyentes que eran muy obedientes. Por ejemplo, ven ustedes el caso del rey David. El rey David, desde que empezó su carrera cristiana, llamémosle así, ¿cuántas luchas tuvo? Desde un principio, cuando lo ungió Samuel, de ratito ya lo quería matar Saúl con su lanza. Y luego otra vez, y luego persiguiéndolo por todas partes. Satanás zarandeó a David, pero David resultó vencedor. Satanás quería acabar con el rey David, pero no pudo. Ven el caso de José. José recibió muchos sueños de Dios. ¿Cómo serían aquellos sueños? No lo alcanzamos a entender muy bien. Pero José estaba seguro que esos sueños se cumplirían. Ahora, si ustedes han estudiado la vida de José, ustedes dirán, ¿pero cómo se van a cumplir? Si sus hermanos lo venden, lo meten en el hoyo, lo meten en la cárcel, lo acusan injustamente. Parecería que José no iba a salir vencedor, pero salió. Ven el caso de Pedro. Pedro negó a Cristo y parecía que era vencido, pero a fin de cuentas resultó vencedor. ¿Ustedes han leído la historia de Sansón? Sansón tuvo muchos altibajos y ya al último pues cometió muchos errores, pero a fin de cuentas resultó vencedor. Ahora, todos estos que fueron zarandeados, ¿de dónde obtuvieron fuerzas para vencer? Pues lo mismo que nosotros, de Dios. Nadie vence con sus propias fuerzas. Por eso dice Pablo en cierta parte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos que somos débiles, corremos a Cristo y nos fortalecemos en Él, y es entonces que somos fuertes. Satanás odia a todos los creyentes. Satanás odia que oremos, porque él sabe que orando nos fortalecemos en el Señor, y trata de desanimarnos, de desalentarnos. Parecería que el enemigo es demasiado poderoso para nosotros y que estamos en desventaja. Pero la realidad es otra. ¿Saben por qué? Porque Satanás es un enemigo vencido. Hay una maldición que pesa sobre Satanás. ¿Qué es lo que él quiere? Hurtar y matar y destruir. Pero aunque él está furioso, él no puede contra los cristianos. Vean, esta maldición pesa sobre Satanás desde el inicio del mundo. Los cananeos eran muy altos de estatura. Estaban armados hasta los dientes. Todo indicaba que los israelitas, cuando cruzaron el río Jordán, no iban a poder contra los cananeos. Los iban a acabar. Pero los israelitas los acabaron a todos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Israel, pero no estaba con los cananeos. ¿Y por qué no estaba con los cananeos? Les pregunto a ustedes. ¿Saben por qué? Porque los cananeos eran naciones malditas, maldecidas.
no era posible que pudieran más que los israelitas, que eran una nación bendita. Pero antes de eso, Moisés le dijo a Faraón, Jehová dice así, deja ir a mi pueblo. Y dice Faraón, ¿y quién es Jehová? A Faraón le dio risa cuando Moisés le dijo que tenía que dejar ir a su pueblo. No había casas de apuestas en aquel tiempo, pero supongan ustedes que las hubiera habido. ¿Quién hubiera apostado a que los israelitas iban a salir libres de Egipto? ¿Quién? Las armas, el poder, estaba en las manos de Faraón y de sus ejércitos. ¿Cómo iban a salir de ahí los israelitas? Pero salieron, ¿saben por qué? Porque los egipcios también eran una nación maldecida. Los egipcios adoraban a la serpiente, adoraban a los cocodrilos, sacrificaban a los niños. Ese país estaba lleno de hechiceros y de adivinos. O sea, Dios no estaba con ellos. Llegaron los israelitas a la tierra prometida y Dios los bendijo. Pero ¿qué pasó después? Que ellos se fueron alejando poco a poco de Dios. Entonces Dios los maldijo. La nación que era bendita, Dios la maldijo. Ustedes han leído el capítulo 28 de Deuteronomio. Es un capítulo que nos para los pelos de punta. Habla ahí de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Si tú obedeces, mira, Dios te va a bendecir aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Pero si desobedeces, mira, te va a ir mal aquí, y aquí, y aquí. En tu casa, con tu familia, con tus hijos, en tu tierra. Te va a ir mal por todas partes. Vean, y eso lo podemos ver nosotros también. Si nosotros somos obedientes, podemos tener la paz de Dios. Dios nos bendecirá. Pero si nosotros no somos obedientes, si nosotros conocemos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos vamos a meter en problemas. La obediencia siempre trae bendiciones. La desobediencia siempre trae maldiciones. Cuando los israelitas se alejaron de Dios, ¿qué pasó? Que Dios les mandó a los asirios y después, con el paso del tiempo, les mandó a los babilonios. Hay una maldición sobre Satanás desde un principio. Esa maldición se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, ya después de que engañó a Eva, vean lo que le dice en el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vean ustedes. Dice, maldita serás. Esta maldición que Dios puso por encima de Satanás permanece hasta ahora. Ahora, fíjese una cosa. Si esta maldición está sobre Satanás, quiere decir que la bendición está sobre los creyentes, sobre todos los que creen en sus promesas. Entonces, tan segura es una cosa como la otra. O sea, tan segura es la maldición para la serpiente como la bendición para los creyentes. Y vean el siguiente versículo. ¿O no? Más bien véanlo de nuevo, el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vean, cuando aquí dice que sobre su pecho andaría, quiere decir que no puede levantar su cabeza muy alto. ¿Sí? A un creyente, vean, le puede morder en un pie. ¿Sí? Nos puede impedir que caminemos bien, porque si una serpiente te muerde en un pie,
pues ya no puedes caminar como se debe. Eso, hasta ahí puede llegar Satanás, pero no puede más. O sea, Satanás quisiera destruir a todos, pero a los creyentes nada más puede llegar hasta ahí, hasta ese punto, hasta la altura del pie de los creyentes. ¿Puede hacernos cojear? Satanás puede hacernos cojear. Pero otra cosa, si nos hieren el pie, Dios lo hiere en la cabeza. Vean cómo dice el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Satanás puede herirnos hasta el talón nada más. Pero vean lo que hace Cristo con la serpiente. Dice, te herirá en la cabeza. Entonces Dios restringe a Satanás, Dios le pone límites y no puede pasar por esos límites. Restringe su posición, pero también restringe su comida. Vean cómo dice al final del 14. Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Las serpientes comen polvo? No. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar esto? Pues deberíamos interpretarlo como que a los que se come Satanás son a los que son del polvo, a los que son de la tierra. Anda buscando a ver a quién puede devorar, pero a los creyentes no los puede devorar. Pero acuérdense ustedes que Satanás no sabe quiénes son los creyentes. Satanás ataca a todos, pero Satanás no sabe quiénes son los creyentes. Es como nosotros. Nosotros vemos a una persona y decimos, pues a lo mejor es creyente. A lo mejor no, quién sabe. Así también Satanás. Satanás no ve el corazón. El único que ve el corazón es Dios. Entonces, quiere decir que Satanás puede devorar, pero no a los que él quiera. Nada más devorará a los que Dios le permita. Vean ustedes cómo Satanás tiene limitaciones porque Dios se las pone. ¿Quién es el que tienta a los creyentes? ¿Quién es el que tienta a las personas? Es Satanás. Pero si Satanás tienta a un creyente, Dios le da permiso. Entonces no puede rebasar esos límites. Es como cuando tentó a Job, ¿se acuerdan? Le dijo, le puedes quitar esto y le puedes quitar esto, pero no le puedes quitar su vida. Eso es lo que él quería. Satanás quería destruir a Job, quería matarlo, pero no pudo. Vean ustedes en Mateo 4. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Para ser tentado por el diablo. Pero vean, Satanás fue llevado al desierto, pero no por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. ¿Pero por qué Satanás no lo llevó? ¿Saben por qué? Porque Satanás no puede contra Cristo. No podía llevarlo. Entonces el que tuvo que llevarlo fue el Espíritu Santo. Vean ustedes cómo Satanás hace el trabajo sucio. Satanás hace lo que Dios le permite. Por eso, si nosotros los creyentes somos tentados por Satanás, pero porque Dios lo permite. Cuando Satanás tienta a los creyentes, nos trae un mensaje de Dios. Vean esto. Vean 2 Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios 12, versículo 7. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
sobremanera. Este aguijón que dice aquí, ¿de quién era el aguijón? ¿De quién le dio el aguijón a Pablo? ¿Quién se lo dio? Fue Dios. Pero dice aquí, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. O sea, el aguijón llevaba un mensaje, ¿sí? Pero no de Satanás. El mensaje que Satanás llevaba era un mensaje de Dios. ¿Pero cómo? Vean cómo dice al final del 7. Para que no me enaltezca sobremanera. Este mensaje era de Dios. No es posible que este mensaje fuera de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que nos enaltezcamos, que nos llenemos de soberbia. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que dijera Pablo, Señor, ¿cómo es posible que yo soy el apóstol y me diste revelaciones y ahora me mandas este aguijón y no me lo quitas? Yo no merezco este aguijón. Pero el mensaje era que él no tenía que enaltecerse. Pero Satanás quería lo contrario. Satanás quería que se enalteciera, que se ensoberbeciera. Oye, pues no que tú eres el apóstol, entonces ¿por qué Dios permite que estés en esa situación? Satanás quería que Pablo se llenara de soberbia. La soberbia nos hace mucho daño. La soberbia no nos queda. Eso es lo que él quiere. Entonces, ¿cuál era el propósito del aguijón? Mantener humilde a Pablo. Vean ustedes, Dios nos manda, hermanos, cosas para mantenernos humildes. Un pleito con un hijo, un pleito con una pareja, un problema económico, una enfermedad. Dios nos manda cosas para humillarnos, para hacernos entender que necesitamos la gracia de Dios, para fortalecernos en Cristo. Es entonces cuando oramos, cuando acudimos a Él en busca de ayuda, y es cuando recibimos fortaleza. Entonces vean, cuando Satanás nos tienta y somos conducidos a agarrarnos de Cristo, eso es lo que al diablo le da coraje. Al diablo le da coraje que oremos, que nos fortalezcamos en Él. Entonces vean, cuando Satanás tentó a Cristo, vean, no sabía ni para quién estaba trabajando para Dios. Y cuando Satanás nos tienta a los creyentes, lo mismo. Cristo tenía que ser tentado, pero escuchen, Dios no podía tentarlo, porque dice Santiago que Él no tienta a nadie. ¿Cómo iba a tentar el Padre al Hijo? No puede ser. Es por eso que le mandó a Satanás. ¿Entienden ustedes por qué Satanás no puede con Dios? Satanás es un enemigo vencido. Haga lo que haga, está destinado al fracaso. Vean a través de la historia las persecuciones. Las persecuciones eran instigadas por Satanás, por el Papa y sus esbirros. Querían acabar con los cristianos, pero lo lograron. Mataron a miles, pero no pudieron acabar con ellos. Es más, fue cuando más proliferaron los cristianos. En medio de las persecuciones es cuando más crecieron los cristianos. Satanás arma sus acechanzas junto con los demonios. Planean sus estrategias. Son seres muy inteligentes, pero contra Dios no pueden, porque Dios es todopoderoso. Vean ustedes el libro de Job. En el capítulo 5, aquí está hablando de Dios y vean lo que dice en Job 5:12, que frustra los pensamientos de los astutos. ¿Pueden ustedes traducirlo aquí como que frustra los pensamientos de Satanás y los demonios? Para que sus manos no hagan nada. Entonces, Dios frustra los pensamientos, las acechanzas de Satanás, y así invalidan todos sus propósitos, todo lo que quieren hacer. Por ejemplo, dicen algunos que detrás del coronavirus hay una mente diabólica. ¿Pudiera ser? Es posible que haya ciertas personas
que provocaron el coronavirus. Que estaban en el laboratorio haciendo ciertos estudios y ellos provocaron eso. Pero no fue un accidente, sino que fue algo provocado. Pero aún así, no estamos en las manos del coronavirus, estamos en las manos de un Dios todopoderoso. El coronavirus va a matar a millones, ¿sí? Pero contra los creyentes no pueden. No estoy diciendo que un creyente no puede morir de este virus, claro que sí. Pero de todas maneras un creyente no pierde nada. Cuando Saúl andaba persiguiendo a David, el rey quería acabar con David. ¿Por qué? Porque Samuel había ungido a David. Entonces Satanás decía, no, este no llega al trono, yo lo mato. Pero no pudo. ¿Cuántos soldados buscaban a David por todas partes? Eran los soldados de los mejores, pero Jehová no lo entregó en sus manos. Cuando los israelitas estaban en el desierto, eran débiles, pues eran esclavos. Y Faraón era el hombre más poderoso de la tierra. Pero ven ustedes cómo Satanás no puede contra Dios, aún en una situación así. Vean ustedes cómo Dios es tan superior a Satanás, vean lo que les voy a decir. Es tan superior a Satanás que utiliza sus tentaciones para hacerle bien a los creyentes. ¿Entienden ustedes eso? Dijo Martín Lutero en una ocasión que 3 cosas hacen a los cristianos: la tentación, la aflicción y la oración. Vean. Satanás nos tienta y quiere hacernos daño, pero nos beneficia. A través de la aflicción quiere hacernos daño, pero nos beneficia. Y a través de la oración, pues quiere impedirla, quiere impedir, pero no puede. ¿Qué coraje le ha de dar a Satanás? Que quiere destruirnos y no puede. Vean, los hermanos de José conocían los sueños de José y lo odiaban. Dios le había dado sueños a José, pero a sus hermanos no. Lo odiaban. Ellos planearon, vean, se juntaron todos los hermanos, ¿cómo le haremos para acabar con José? Y fue cuando decidieron venderlo. Primero lo metieron en el hoyo y luego lo vendieron. Ellos creían ser muy astutos, pero vean qué sacó Dios de eso. Una bendición para toda la descendencia de Israel. Vean ustedes cómo Satanás quiere destruirnos, pero Dios quiere hacernos un bien. Vean, Satanás planea cómo destruirnos y Dios planea cómo bendecirnos. Entonces, ¿quién ganará? Debemos pedirle a Dios que nos fortalezca para poder vencer en las tentaciones y para enseñarnos a aborrecer el pecado y para sacar ventaja, ¿saben qué? Del coronavirus. O sea, yo pienso que Dios puede usar este virus para hacer mucho bien al mundo, mucho bien. Yo creo que muchas personas que han sido contagiadas en diferentes partes del mundo se han acordado que hay un Dios. Se han acordado que tienen una Biblia. Y muchos de esos yo creo que van a ser salvos. Otra cosa que quiere hacer Satanás, ¿saben qué es? Enturbiar nuestra conciencia, ensuciar nuestra conciencia. Quiere robarnos la paz. Una cosa que a Satanás le gusta decirle a los creyentes es, tú eres un hipócrita. Pero un creyente que es sincero sabe que no es hipócrita. Vean, todos los cristianos a veces actuamos como hipócritas, a veces. Pero no es posible que un cristiano sea un hipócrita. No es posible. Cuando Satanás quiere hacernos daño, Dios está atento. Dios está atento a lo que Satanás planea y sabe cómo contrarrestarlo, cómo impedir sus planes. Vean Job capítulo 34. No, Salmo 34.
Vean el versículo 15, aquí habla de Dios y dice, Él formó el corazón de todos ellos, de todos los hombres. Atento está a todas sus obras. Dios nos observa a todos. Hay como 7,000 millones de personas en el mundo. Pues Dios nos observa a todos. Él está atento a todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Miren, Satanás nos está observando, pero Dios también. Ahora, si Dios nos está observando, ¿qué debiera de importarnos tanto que Satanás nos observe? Un día estaba yo acostado y de repente vi como una sombra muy negra. Pero yo estaba en la oscuridad. Pero vi una sombra más negra que la oscuridad. Dije, caray, ¿qué fue eso? Y yo dije, bueno, una de dos. O fue Dios o fue el diablo. Si fue Dios, pues ¿por qué tengo que espantarme? Y si es el diablo, pues ¿por qué tengo que espantarme? Pues si yo soy creyente, pues Dios es mi Dios, yo que tengo que espantarme del diablo. Supongamos que ustedes se asoman, ven una ventana y de repente vieran que se asoma así el diablo y que los está viendo ustedes. No les quepa duda, Satanás los está viendo. Los demonios nos están viendo. ¿Pero qué importa eso? A mí debe de importarme, no que Satanás me esté viendo. A mí debe de importarme que Dios me está viendo. Si yo me guardo de pecar contra Dios, es porque Él me está viendo, no porque Satanás me esté viendo. O sea, el temor de Dios es el que hará que me aparte del pecado, no el temor del diablo. Dios permite que Satanás nos tiente. ¿Para qué? ¿Por qué permite? Porque cuando entendemos que Satanás nos tienta, nos volvemos más vigilantes. O sea, no podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia. Debemos tener mucho cuidado. ¿Para qué le mandó Dios a Pablo el aguijón? Dice, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, para que no se llenara de soberbia por las revelaciones que había recibido. O sea, Dios sabía que Pablo se hubiera llenado de soberbia por eso. Dios conoce nuestro lado flaco. Entonces, conociéndolo, Él hace lo posible para que no caigamos en lo que podríamos caer. Tal vez no caigamos en este pecado, pero en este otro sí. Y Dios nos conoce. Dios usa la tentación para fortalecernos, para que no caigamos en un pecado futuro. Un niño pequeñito, pues necesita una alimentación balanceada, ¿no? Un niño pequeño, pues recibe pura leche. Pero llega el momento en que necesita otras cosas. Ya la pura leche no le sirve. Ustedes denle a un niño de 5 años pura leche, pues lo matan. No, tienen que darle muchas cosas a ese niño. Entonces Dios va fortaleciendo nuestras piernas, haciendo lo que Él considera necesario para que seamos fuertes. Miren el caso de Pedro. Pedro negó a Cristo. ¿Pero qué pasó después de que lo negó? Pues lloró amargamente y después ya Dios lo usó. Pero ven, después Cristo usó a Pedro de una manera que no lo hubiera usado si no lo hubieran negado. ¿Me explico? O sea, la negación de Pedro a él le sirvió y nos sirvió a todos. Por eso escribió las 2 epístolas. ¿Sí? Entonces, Satanás ha de haber dicho, mejor ni lo hubiera tentado. Yo lo pedí para darle una zarandeada, pero pues de esa zarandeada, mira nomás ahora lo que Dios ha hecho con Pedro. ¿Qué hacen ustedes cuando son tentados? No me digan que ustedes no lo son. Cuando ustedes son tentados, pues deben de pedir ayuda a Dios y que les enseñe a aborrecer ese pecado. Porque si ustedes no aborrecen ese pecado, ustedes no podrán contra él.
Pedro negó a Cristo. ¿Y se acuerdan que lo negó delante de una criada? Ha de haber dicho, ¿cómo es posible que una criada me puso a temblar? Le tuvo miedo a una criada. Esta va a ir y les va a decir que yo soy el que andaba con. Pero ¿qué pasó después? Que fue a predicar delante de reyes y de gobernantes. Pues ya no les tuvo miedo. Primero le tuvo miedo a una mujer y después ya no tuvo miedo ni a la muerte. Si nosotros somos débiles en un punto, debemos ser cuidadosos, porque crean, no somos débiles nada más en un punto. Un pecado nunca viene solo. Si ustedes creen, yo nomás tengo luchas contra este pecado, pero contra este no, contra este no, contra este tampoco. No. Si tienes lucha contra un pecado, tienes lucha contra otros y a lo mejor ni cuenta te has dado. Debemos ser cuidadosos. Dios mío, no me dejes caer en tentación, ni en este punto, ni en esto, ni en esto. No me dejes caer. Los hipócritas creen que tienen luchas nomás contra una debilidad. Si yo venzo el alcohol, si yo venzo la droga, ya la hice. Pues los alcohólicos dejan de tomar, los drogadictos dejan de drogarse, y que con eso tienen un montón de pecados y ni cuenta se dan. Ven ustedes el caso de Judas. Después de que traicionó a Cristo y recibió las monedas de plata, reconoció su traición. Dice, pequé. Se arrepintió de su traición, pero no se arrepintió de su desfalco. Estaba robando. De eso no se arrepintió, ni tampoco se arrepintió de su hipocresía. Traía una máscara puesta. Es por eso que su arrepentimiento no fue verdadero. Debes de arrepentirte no nada más de un solo pecado, no, arrepiéntete de todos. David fue derrotado por un solo pecado, pero ya después se arrepintió y renovó su arrepentimiento por todos los pecados. ¿Saben qué? Lo he dicho y lo repito. Somos capaces de cometer cualquier pecado. Vean el Salmo 51. Este es el salmo que escribió después de que pecó con Betsabé. Dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vean cómo dice. No dice borra mi rebelión, borra mi adulterio. No dice mis rebeliones. Porque él sabía que te había pecado en el asunto con Urías también. Y había hecho otras cosas malvadas. Se sentía bien sucio el rey David. ¿Saben qué también hace el pecado? ¿Saben también qué hace Satanás? Busca corromper a otros cristianos. O sea, si nosotros pecamos, no pecamos en un vacío. Cada vez que un cristiano peca, afecta a los demás. Siempre es así, es una regla. Acuérdense de Acán. Acán robó y después de la siguiente batalla Israel fue derrotado. ¿Pero por qué fue derrotado? Nadie supo de ese robo excepto Acán y Dios. Dios fue el único que vio que Acán robó y después Israel fue derrotado. ¿Pero por qué? Por culpa de un solo hombre. ¡Wow! El pecado contamina todo lo que toca. Si nosotros estamos peleados con un hermano, le dejamos de hablar, estamos llenos de amargura, estamos llenos de resentimiento, etc., no podemos ser un medio de bendición para nadie. Abraham era un hombre de fe, pero en un momento su fe le falló. Si a Abraham su fe le falló, nos puede fallar a nosotros. El rey David era un buen hombre, pero le falló también. Y si él falló, podemos fallar todos. Moisés era un hombre muy manso, pero en un momento dado se enojó y les dijo de cosas a los israelitas, y por eso no entró en la tierra prometida. Pedro negó a Cristo, pero ¿dónde está ahora Pedro? Ahora está en el cielo. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de nuestro Dios. Él ha prometido recibir al corazón contrito y humillado. Dios usa los ataques de Satanás para que aprendamos. Debemos estar equipados para ayudar a nuestros semejantes. Que Dios nos ayude.
Debemos ir a la guerra. Los generales que planean los ataques en un escritorio, pues eran buenos generales, pero buenos soldados, quién sabe. ¿Quién es el mejor soldado? El que va a la guerra. Ese es el mejor soldado. Entonces los creyentes que hemos estado en la guerra y que luchamos contra el pecado, Dios nos fortalece y Dios nos capacita para hacer su voluntad. Entonces fortalezcámonos en el Señor, no dejen de orar, no se desanimen, hermanos. Si están ustedes atravesando por una situación difícil, si están en medio de una situación económica que les incomoda, si tienen problemas de salud algunos de sus hijos, de sus parientes, etcétera, eso en lugar de desanimarles, les conduzca, hermanos, a fortalecerse en el Señor, a agarrarse de su mano, que Dios les ayude a ustedes y que nos ayude a todos. Si alguna vez llegamos a caer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues levantarnos. Los hipócritas no se levantan, pero los creyentes se levantan y prosiguen su camino. Que Dios nos fortalezca para que podamos aprender nuestras lecciones, para que podamos crecer en fe, para que podamos crecer en gracia, para que obedezcamos a Dios en todo. No dejen de orar. Hermanos, no dejen de leer las Escrituras. Dediquen más tiempo a la oración, si es posible al ayuno. No dejen de orar, hermanos. El diablo no puede con ustedes. El diablo no puede con los creyentes. Nos vemos pronto. Te damos gracias, Padre Celestial, por estos versículos que hemos leído y estudiado. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos santifiques, que nos ayudes a vencer en la lucha. Apártanos, oh Dios, de la hipocresía. Danos tu gracia para aborrecer el pecado como lo aborreces tú. Oh Dios, ayúdanos. Tú sabes las necesidades, las tentaciones, las luchas, las enfermedades, los achaques que tiene tu pueblo. Ayúdanos a todos, Dios, a confiar en Cristo, a apoyarnos en ti, que eres nuestro Dios. Gracias porque lo eres, porque nosotros somos tu pueblo. Y ayuda a los que no lo son para que se arrepientan y a que vean su pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.